Por un lado estaba mi gran anhelo de demostrar a la gente que Dios existe, pero por otro lado estaba el hablar de un Dios con el que yo realmente no estoy teniendo una relación real y una relación verdadera. A mí me dijeron algo que me impactó mucho. Me dijeron que tenía que renunciar a mi conocimiento. Y yo dije, no, voy a seguir conectándome a Dios por mi cuenta. Cada vez estaba peor. No tiene sentido. Yo entiendo que en la iglesia las personas me digan, no, el padre está con los brazos abiertos y te recibe de vuelta. Y yo decía, sí, pero yo veo que el hijo pródigo regresa una vez y se queda en la casa del padre, porque a mí no me está pasando esto. Los sábados y los domingos puedo llegar a la iglesia y decir que todo está bien y solo pido perdón otra vez y ya. Y es esto. Hasta que ya llegó un punto en el que era tan grave que yo dije, yo no puedo seguir así. Estoy muy mal. Mi vida está peor. Ahora estoy 3 veces más esclavo. No puedo más, estoy frustrado, no quiero más esto. O sea, ya la carga de mi pecado es demasiado grande. Ya a mí no me importaba contar todos esos pecados y esa vergüenza tan horrible de pensar, sí, estoy siendo una persona inmoral, estoy teniendo ataduras, pero yo no me importa eso. Yo lo que quiero es encontrarlo a Él. Yo toda la vida había pensado que el Espíritu Santo era como quizás una fuerza o algo que hacía que las personas hablaran en lenguas y se cayeran o cosas así. Fue que entendí que el Espíritu Santo era una persona y quise empezar a relacionarme con Él. Yo termino cayendo en pecado sexual, y esta vez fue diferente. Después de ese día, yo tuve una sensación de rompimiento con Dios. En serio, hice algo muy malo, hice algo que de verdad a Dios no le agrada para nada. Es diferente, esto es diferente. Dios acabó de hacer algo terrible, me llegó esa convicción. Y empecé a leer la Biblia, leí toda la Biblia, leí el Hechos de los Apóstoles y yo sentía un anhelo por esas cosas. Y cuando llegué al libro de Hebreos hubo algo que a mí me impactó. Llegué a esta parte en la que dice que es imposible que aquellos que alguna vez fueron iluminados y probaron de las cosas celestiales y del Espíritu sean nuevamente renovados su arrepentimiento. Yo vi, un momento, está hablando de mí. Yo me perdí y ya no hay más arrepentimiento. ¿Qué está pasando? Y empecé a tener un montón de miedo y dije, un momento, hey, tranquilo, solo es un versículo, no pasa nada. Y seguí leyendo y llegué a una parte en Hebreos 10:26 donde dice que si continuamos pecando voluntariamente, ya no queda otro sacrificio, sino una horrenda expectativa de ardor y fuego que ha de consumir a los adversarios de Dios. Porque si anteriormente en la ley de Moisés una persona moría por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cuánto más merece morir una persona que, habiendo conocido la verdad y a Cristo, lo desecha y tiene por inmunda su sangre y la pisotea? Y cuando yo leí eso, sentí mucha convicción de, esto es lo que a mí me está pasando. Yo desde pequeño conozco a Jesús y lo único que he hecho es hacer esto. Y lo que está diciendo esto es que ya no hay más arrepentimiento, y comenzó a invadirme una sensación de que yo me iba a ir para el infierno. Empecé a experimentar algo muy fuerte, muchos pensamientos en mi cabeza que me decían, pues si ya no hay más arrepentimiento y te vas a ir para el infierno, ¿por qué no te haces más corta la espera y dejas de torturarte en esta vida? Y cuando eso pasó y empecé a escuchar eso en mi cabeza, sentí demasiado temor, y las personas de las que antes yo sentía que quizás podía por debajear porque no sabían tanta teología como yo, pero sí habían tenido sus encuentros con el Espíritu Santo, se volvieron como una luz de esperanza para mí. Ana Milena, muchas de mis tías, y comencé a decirles cómo hago para que el Espíritu Santo haga algo en mi vida y se muestre real. Y comencé a tener esta ansiedad, y estos 2 versículos comencé a investigarlos con todos los teólogos, con todos los maestros en teología, con todos los líderes, con todos los pastores que yo pudiera estudiar. Y como sentía mucho que mi zona segura era mi iglesia local, comencé a hablarlo con mis líderes, y mis líderes veían que no podían ayudarme, a un punto en el que terminaban pasándome a los líderes de ellos para que hablaran conmigo, y esos líderes a su vez a otros líderes, hasta que llegó un punto en el que yo tuve que pedir una sesión de consejería con el pastor principal e incluso con el pastor presidente, que yo sabía que quizás ni me conocía porque era una iglesia muy grande. Terminé tratando de escribirle para pedir ayuda porque yo decía y estaba desesperado, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me diga que no me voy a ir para el infierno, necesito que alguien me diga que Dios es real, porque comencé a tener la sensación de, si esta ansiedad sigue, yo no voy a poder vivir mi vida. Y comencé a pensar, la única forma de volver a encontrar paz es simplemente creyendo que Dios no existe. Pero yo sabía que eso era algo grave, que yo no quería apostatar, porque si eso pasaba, entendía yo que ahí sí realmente no había vuelta atrás. Así que comencé día y noche a tratar de todas las maneras buscar a Dios como entendía que tenía que buscarlo. Y recuerdo que vivía con esa ansiedad y un dolor en el pecho constante, y un fin de semana fui a la casa de familiares de quien entonces era mi novia, y recuerdo estar en el piso de arriba completamente solo, sin poder dormir, con este pensamiento que no me dejaba en paz, de pensar, yo ya no puedo seguir mi vida normal, algo tiene que pasar porque me estoy yendo para el infierno y necesito ayuda. Y recuerdo que
Lo único que hacía era volver a desbloquear el celular y tratar de mirar a uno y otro maestro o los teólogos que tanto yo estudiaba y mirar qué podían decir al respecto, y habían muchos que simplemente afirmaban eso, que efectivamente hay un punto en el que ya no te puedes arrepentir, y yo sentía el temor de haber llegado a ese momento y yo trataba con todo mi corazón de arrepentirme, pero yo decía, ¿qué cambia? O sea, ¿cómo esto es diferente a las veces anteriores y toda esta vida que llevo tratando de hacerlo? Y recuerdo que en ese momento sobre ese lugar cae la tormenta eléctrica más fuerte que yo he experimentado en mi vida, y bueno, yo siento un terror inmenso. Siendo la 1 de la mañana, los truenos caían rayos cada 10 segundos. Había como una nube gigante encima de esa casa, y yo con ese temor traté de hacer una y otra vez, repetirme, pero yo creo en Jesús, pero yo creo que Jesús murió por mí, pero yo creo en Jesús porque no encuentro paz, y yo creo en Jesús, yo me arrepiento. Y la ansiedad volvía, y a los 10 minutos volvía a intentar hacerlo, y en medio de todos esos truenos y relámpagos fue como si una voz dentro de mí susurrara: Daniel, ¿tienes miedo? Y yo dijera, estoy aterrado. Y que esa voz era Dios diciéndome, yo soy más temible que esta tormenta que estás viviendo. Y en ese momento, mientras yo estaba en esa tormenta, yo solo podía pensar, Dios es infinitamente más grande y su ira es más grande que esta tormenta. Dios es santo y yo soy muy pecador. Y comencé a llorar y a decir, no puede ser, Dios es santo, Dios es santo. En ese momento se me olvidó y yo no tenía cómo ponerle atención a todas esas veces anteriores donde quizás en la iglesia con buenas intenciones querían hacerme pensar, pero Dios es un Dios de amor, Dios perdona, sabes, Jesús es muy misericordioso. Y yo decía, claro, en teoría yo lo entiendo, desde chiquito crecí con estos mensajes, pero estoy viendo otra parte de la escritura donde me estoy encontrando con un Dios que es completamente santo, que no va a estar simplemente contento con que yo viva mi vida constantemente pecando. Es un Dios santo, que si yo no lo soy, no lo voy a poder ver. Y hay muchos otros pasajes y trataba de mostrar eso en la escritura, y las personas trataban de ayudarme y yo no encontraba auxilio en ningún lado. Y mi único amparo en ese momento fue empezar a pensar, yo tengo que ver que Dios se mueve. Puede estar aquí el maestro católico más conocedor, puede estar aquí Billy Graham, puede estar el apóstol Pablo, puede estar quien sea, no me va a ayudar. Puede estar el pastor presidente de mi iglesia, no importa con quién hable, yo necesito que Dios me diga que me perdona, que todo está bien, que puede Él ayudarme. Ya había ido a todas las opciones y llegué a esa conclusión. Si a mí Dios no me ayuda, nadie lo va a poder hacer. Y en esos momentos recuerdo simplemente estar hablando con Ana Milena todo el tiempo y repetirle, necesito ayuda, siento que no hay salida. Y hablaba con los líderes de la iglesia que yo sentía más cercanos, los que veía que quizás estaban más cerca de Dios, y no había ninguna manera en la que yo encontrara realmente consuelo. Y hubo una noche en la que empecé a sentir, se acabó, ya, mi mente me decía, deja de creer, ¿quieres librarte de la ansiedad? Deja de creer en Jesús, no más, déjalo, suéltalo. Hay otros niños que también han nacido prematuros, hay otros niños que también les ha pasado esos testimonios que quizás también sus padres mueren. Tu vida no es diferente, puede ser simplemente otro caso más. Afróntalo, Dios no tiene un propósito contigo y ya niégalo. Eso me decía mi mente y yo solo podía decir no. En mi corazón yo sé que Él es real, yo sé que Él está, algo va a pasar, yo sé que sí. Recuerdo salir a la sala de mi casa después de haber llegado a ese viaje y botarme en el sillón y decir, Dios mío, si tú estás ahí, me estás escuchando, por favor, tenme misericordia. Yo lo siento, yo ya no quiero vivir como estaba viviendo, ya no puedo más con la religión. Ayúdame, por favor. Y en ese momento recuerdo regresar al cuarto, eran las 2 de la mañana. Y yo tomé mi celular y yo dije, tengo que hablar con Ana Milena. Y recuerdo tomar mi celular y antes de que yo la llamara, a las 2 de la mañana, me entró una llamada de ella. Y yo contesto y le digo, estaba a punto de llamarte, estoy muy mal, estoy a punto de soltar la toalla. Y ella me dice, Dani, tuve un sueño en el que habían 2 espíritus malignos que me estaban tratando de silenciar mi boca para que no hablara contigo. Y en ese momento yo quedé impactado y dije, wow, un momento, esto es algo sobrenatural. Y yo dije, no sé, o sea, no sé si, no estoy seguro de lo que tú estás diciendo, pero si esto es verdad, por favor, ayúdame, ¿qué puedes hacer? Y recuerdo que ella me dijo, solo ponme en altavoz, voy a empezar a orar. Y la puse en altavoz y ya comenzó a orar en lenguas. En ese momento era tal mi desesperación que no importaba si mi mente quería decirme, no, las lenguas no existen, o las lenguas cesaron, o cómo sabes si ella está realmente orando en lenguas. Solo sé que ella empezó a orar en ese idioma que yo no entendía y yo empecé a experimentar paz y pude descansar esa noche. Y a la mañana siguiente me volví a despertar, seguía teniendo todas estas dudas en mi cabeza y Ana Milena me dice, creo que lo único que te puedo ayudar es que empecemos a orar por ti y creo que antes de que oremos este viernes sería bueno que tú hables con un amigo mío.
Y yo realmente estaba desesperado. Yo ya había agotado todas mis opciones y yo le dije, dale, yo sé y yo creo que tú tuviste una experiencia con Dios, pero yo no sé si yo la pueda tener, si yo realmente ya Dios me perdone, si yo ya simplemente quedé condenado, pero si tú crees que ese amigo puede ayudarme, entonces dile que esta noche hablamos. Y recuerdo que toda esa tarde duré con esa ansiedad hasta que tomé mi teléfono y contesté. Esa persona se llama Oscar Vera. Recuerdo que le conté mi historia, le conté cómo todo lo que sentía, cómo sentía cómo había vivido mi vida pensando que la vida cristiana era simplemente estar atado a un montón de cosas malas y como toda la vida que yo había vivido era algo que yo realmente no quería, pero no podía salir. Como muchas otras personas cristianas me decían, pero tú ya tienes todo lo que cristianamente se puede conseguir, ¿sabes? Como tienes teología, te bautizaste ya, ya es todo. Y recuerdo decirle, si esto ya es todo, lo que yo veo en la Biblia es que ya no tengo salida. Y recuerdo que él simplemente empieza a hablarme y me da un pequeño recorrido por el libro de Romanos y me ayuda a entender realmente cómo es el Evangelio. Comparte algunas historias de su vida y me empieza a decir, realmente lo que la Biblia dice es que cuando tú eres bautizado sabiendo que mueres con Cristo y resucitas con Él, debajo de las aguas queda todo ese pecado porque la Biblia dice que tú mueres al pecado en el momento en el que eres bautizado. Y mientras él iba hablándome, yo iba entendiendo, este hombre me está queriendo decir que yo no he nacido de nuevo. Y en mi mente yo sentía como el pánico de cómo es que llevo 25 años en la iglesia sin haber nacido de nuevo. Pero mi corazón me decía, esto es increíble. Lo que este hombre me está diciendo es que la vida que he experimentado hasta el momento realmente no es la vida que Dios tiene para mí. Y realmente eso que Dios dice en Hebreos no aplica a mi vida porque no he vivido la vida realmente que Dios quiere para mí, no he vivido lo que es verdadero. Entonces estaba esta dualidad en mí mientras estaba en esa llamada, yo me llené de tanta paz y de tanta alegría de pensar, no he nacido de nuevo. Y para mí eso fue un gozo tremendo, como, wow, no he nacido de nuevo, eso es genial, eso es espectacular. O sea, quizás si a mí me lo hubieran dicho en otro contexto, yo me hubiese ofendido y hubiese dicho, hey, ¿cómo te atreves a decir eso? Si mira todo lo que yo sé de teología, mira cuántos años llevo sirviendo en la iglesia, mira cómo voy todos los domingos, mira cuántos versículos me sé. Pero en ese momento para mí fue el gozo de pensar, significa que todo lo que he vivido no es la vida cristiana real. Y me espera una vida diferente y es lo que quiero. Todo lo que he vivido no es realmente lo que Dios tiene para mí, pero al mismo tiempo me inundó un sentimiento fuerte de pensar cuántos chicos han crecido como yo, cuántas personas hay en la iglesia que no han entendido que necesitan esto. Cuando Oscar me menciona y me dice a mí que muy seguramente yo no he tenido un encuentro con el Espíritu Santo, eso conecta con un anhelo real en mi corazón de pensar, yo quiero tener un encuentro con Dios y no siento que lo haya tenido. Ha habido momentos en campamentos donde me he sentido muy bien, pero yo recuerdo que hablando con amigos que no eran creyentes, ellos me decían, bueno, ¿cómo eso se diferencia a lo que tú sientes cuando Messi mete un gol en el minuto 93 y te pones feliz porque eres hincha del Barcelona? Y yo decía, no, de ninguna manera. Y empecé a pensar y yo decía, sí, he tenido momentos en donde me conmuevo, en donde lloro por escuchar música de la Guerra de las Galaxias y cómo eso se vuelve diferente a cuando yo he sentido eso en la iglesia. Y por eso era mi anhelo, de ver algo del Espíritu Santo que fuera real, no simplemente emociones o estar en una canción de alabanza y sentir bonito y que lloraba, porque toda la vida yo he vivido esa vida, toda la vida había vivido la religión. Entonces recuerdo que ese viernes fui allí, oraron por mí, en ese momento no pasó nada, pero yo tenía este anhelo de que todas esas cosas que Oscar había vivido, yo las quería vivir para mí, quería escuchar qué más él podía decirme y además no tenía otra salida. Hablaba con otras personas y no sentía realmente que pudiesen ayudarme o que me entendieran realmente, porque todo el tiempo era quizás este pensamiento de no tienes que buscar tanto el tema de los milagros, tienes que buscar estudiar la Biblia y yo no sabía cómo hago entender a todas estas personas que eso es lo que llevo haciendo 20 años en mi vida. Así que fui a una reunión con la que entonces era mi novia. Y recuerdo que en esa reunión Oscar nos explicó a nosotros el Evangelio, que no se trataba solo de la oración de fe que yo había intentado hacer más de 100 veces esos últimos 2 meses y no había visto diferencia, sino que el Evangelio consistía de tener fe, arrepentirse, ser bautizado en el agua
y recibir al Espíritu Santo, y cómo ese bautismo en el agua era realmente morir con Cristo para resucitar con Él, como no era solamente un símbolo como yo pensaba, sino un momento en donde espiritualmente podía soltarse las cadenas que yo tenía y que llevaban ya tanto tiempo atándome. Y recuerdo que nuevamente me invadió esa sensación de pensar, no he nacido de nuevo. Pero a mí me alegra un montón. Y yo estaba ya simplemente completamente feliz con eso y dije, ya entiendo, ya sé qué es lo que tengo que buscar que el Espíritu Santo venga. Y recuerdo que en ese momento Oscar termina de explicar y se para orar por una pequeña quemadura que mi entonces novia tenía. Y recuerdo que hizo una oración súper pequeña, fueron solo 10 segundos. Y dentro de mí yo pensaba, o sea, el que cree que Dios va a venir aquí a un modesto espacio de una casa, porque yo pensaba como quizás si Dios se mueve tiene que ser en un momento en donde mucha gente esté ayunando, cosas súper especiales y algo así, en donde haya una necesidad extrema porque Dios se manifieste. Y recuerdo que en ese momento Oscar le dice, bueno, ya puedes tocar esa parte de tu pierna que perdió los nervios y comprobar que Dios te los restauró. Y lo primero que hace es mirarme completamente sorprendida y decir, no puede ser, estoy sana, no puede ser, estoy sana. Y llorar, y yo solo recuerdo saltar en esa sala y decir, no puede ser, Dios acaba de hacer un milagro. Es la primera vez que veo que Dios hace un milagro en persona, o sea, yo aquí presente con mis ojos, viéndolo, no puede ser. Y solo me invadía el sentimiento de pensar, Dios vino acá, en una casa, solo con estas personas, está aquí. Yo recuerdo que yo solo decía, Dios, ya que sé que estás acá porque solamente tú pudiste hacer esto, por favor, no me sueltes. Por favor, perdóname y no me sueltes. Yo quiero seguir conociéndote y saber que tú eres real. Así que me emocioné un montón. A la siguiente semana invité a un amigo que había padecido depresión y ansiedad por más de 2 años, había tenido 4 intentos de suicidio y ya lo había antes invitado a iglesia y no veía que su vida realmente cambiara. Recuerdo invitarlo porque le conté, amigo, necesitas ser bautizado y recibir al Espíritu Santo, y recuerdo que él fue a una de esas reuniones en las casas y Oscar volvió a compartir. En ese momento para mí fue tan sencillo de entender, pero que antes yo simplemente leía y no había comprendido realmente, y entendí que era porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Y recuerdo que tenía mucha expectativa por pensar como, pues bueno, que oremos por él a ver Dios qué quiere hacer. Y nos tomamos todos de la mano. Y este amigo, recuerdo que yo lo tomé de la mano y Oscar oró por él y no sucedió nada, pero entonces dio lugar a su mamá, Isabel, puso las manos sobre mi amigo y dijo, espíritu de orfandad, deja libre a este muchacho. Y mi amigo comenzó a llorar desconsoladamente y empezó a temblar súper fuerte, y recuerdo yo pararme y simplemente ponerme en la sala y decir, no puede ser, ¿qué está pasando? Y él se cae sobre el sillón, empiezan a orar por él y yo solo podía pensar, ¿quiénes son estas personas que están viviendo esto que leí en el libro de los Hechos? O sea, ¿cómo me estás diciendo que Dios puede ser tan cercano? ¿Cómo puede moverse aquí? ¿Cómo es tan real? ¿Cómo esto puede pasar así cada 8 días de que Dios se manifieste de manera poderosa? Llevo más de 20 años visitando iglesias y esto no pasaba así de seguido. ¿Cómo es que puede suceder acá? Recuerdo que mi mente quería pensar, ¿qué tal sea falso? ¿Qué tal él solamente está inventando? Pero yo solo podía pensar, hey, mi amigo ni siquiera es cristiano, él no tiene ningún motivo para inventar que esto está pasando. Y recuerdo que cuando nos vamos devolviendo para la casa los dos, yo le pregunto, oye, ¿eso qué te sucedió fue real? Y él me dice como, hey, o sea, se supone que tú eres el cristiano, ¿no? Como me dice, claro que fue real, yo no puedo explicar qué fue lo que sucedió. Y entonces en el momento en el que, pues, Javier se cae, él siente en su brazo como si quemara y como si le quitaran ese brazo y le pusieran otro, y en ese momento él después me cuenta que él le dijo a Oscar, ya no tengo ansiedad. Y Oscar le pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo sabes que no tienes ansiedad? Pues, y él empieza a decir, no, es que en mi brazo izquierdo yo tenía un tic, no podía parar de mover ese brazo por la ansiedad y ya no está, soy libre. Y yo, pues, obviamente estaba súper impactado con pensar, ¿cómo es que esto sucede? Esto es increíble. Y yo solo podía pensar, wow, yo quiero seguir viviendo esto. Eso empezó a suceder. En el momento en el que llegamos a la casa con mi amigo Javier, pasa un tiempo y a la siguiente semana yo voy y regularmente lo visito. Llego allá y me doy cuenta de que él había comprado una Biblia, un libro de Itiel Arroyo, tenía versículos pegados por todo su cuarto, y mi primera reacción fue pensar, ¿qué le hicieron a este hombre? O sea, llevo mucho tiempo tratando de hablarle de Dios y convencerlo, y años de que lo conocía y le trataba de hablar y decirle cómo Dios sí existía, y ahora pasa que él va,
tiene un encuentro con Dios por estas personas maravillosas y ahora este hombre está encendido en fuego. Yo he sido líder y he hablado con jóvenes, sé en la iglesia lo difícil que es que un joven realmente se encienda por Dios y este hombre en una semana ya se convirtió en el cristiano más apasionado, que es lo que fue lo que pasó y que he impactado por eso. Y recuerdo que Javier me comenta que él creyó completamente que su ansiedad había sido sana y dejó de tomar los medicamentos y no tuvo necesidad de ellos y quedó sano de esa ansiedad. Y para mí eso fue un impacto muy grande y para él también. Yo sabía esos 2 años anteriores cómo él había intentado suicidarse 4 veces sin tener éxito, gracias a Dios. Y Dios había guardado ese momento para él. Empecé a aprender muchas cosas y empecé a ver cómo cada 8 días cuando nos reuníamos, gente empezaba a tener encuentros con Dios. Entonces, pues en ese momento crece en mí ese anhelo de yo quiero empezar a contarle esto a todas las personas en mi iglesia local y a la gente que está alrededor, a los amigos que yo conozco, porque ya no se trata de que yo trate de convencer a un amigo una y otra vez a través de argumentos y razones como de, mira, cree que Dios existe, ven, acompáñame a la iglesia, por favor, tratar de convencerlos de todas las maneras. Si no entendí, un momento, Dios es un Dios real que puede presentarse a las personas, o sea, ¿cuántas otras personas en la iglesia también hay como yo? ¿Cuántos Danieles hay? Hasta que Dios me permitió dar con amigos que estaban muy apasionados por él y empecé a contarles a ellos. Una de esas personas es Diana Acosta y Ana María Acosta. Las dos son hermanas. Recuerdo que cuando yo conocí a Ana María era una chica que tenía una pasión por conocer de Dios mucho más allá de lo que estaba en ese momento viendo. Así que yo dije, bueno, tengo que contarle a ella. Para esos momentos en la Universidad Nacional también estaban estudiando otras amigas que también eran de esa iglesia local, que son Alejandra Núñez y Lina Correa. Y con ellas recuerdo empezar un grupo de Google Meet y orar virtualmente. Por mi parte estaba en medio de mi crisis de fe y yo todo lo que fuera orar o conectarme con Dios como fuera, lo buscaba y lo quería, estaba desesperado. Entonces tenían anhelo de contarles a ellas, pero yo pensaba, ¿cómo van a reaccionar? ¿Será que quizás van a pensar que esto es algo raro? Y yo decía, ¿cómo hago para empezar a contarles todo esto que estoy viviendo? Y pasados unos meses, yo veía como todas las personas alrededor mío empezaban a experimentar estos moveres y estos encuentros súper tremendos con Dios, pero a mí no pasaba todavía. Así que yo seguía con el anhelo. Lo único que yo tenía claro era, tengo 2 opciones, o seguir clamando y seguir aprendiendo y seguir aquí buscando de un Dios que veo vivo, o vuelvo que a mi vida anterior y solamente pretender que todo está bien con Dios, no puedo, ya no puedo volver atrás, no puedo volver atrás. Y recuerdo simplemente decir, yo tengo que seguir aquí, tengo que seguir pidiéndole a Dios que venga sobre mí, tengo que seguir pidiéndole. Entendía que había una razón por la que no había pasado todavía, pero yo seguía con el anhelo y persistí, insistí, porque yo ya sabía que Él era real y lo que quería era que Él viniera. Y Dios fue quitando muchas ideas incorrectas que tenía acerca de quién era Él para plantar las ideas correctas de quién era Él. Y una de las cosas más valiosas que aprendí es que si yo quería recibir un encuentro con Él no era solamente algo para mí, sino que Dios me mostró que si Él quería llenarme de dones era para darlo a las otras personas. Mis ataduras y mis pecados disminuyeron, pero seguían ahí. Hasta que en mi vida hubo una revelación muy fuerte. Yo antes entendía que el Espíritu Santo pues era una especie de fuerza o poder. Cuando yo entendí que Él era una persona, empecé a querer y anhelar que Él pudiera hablar conmigo y yo poder hablar con Él. Y en una ocasión recuerdo estar viendo un video y entender algo, que una forma correcta de experimentar arrepentimiento es no solamente arrepentirme porque me siento mal de cómo el pecado puede impactar mi vida, sino sentirme mal porque yo entiendo qué significa el pecado para Dios y yo entiendo su corazón. Y recuerdo que en ese momento yo quería conocer más del Espíritu Santo y yo solo pensaba, wow, todo este tiempo en mi vida únicamente he pensado que el pecado es algo que me afecta, es algo que no está bien, es algo que está dañando mi futuro matrimonio, es algo que está dañando mi salud, es algo que está dañando mi ministerio, pero nunca me he puesto a pensar realmente Dios qué siente y cómo es el corazón de Dios con respecto al pecado. Y recuerdo que yo solo empecé a hacer una oración una y otra vez. Yo dije, Dios, yo quiero tu corazón. Yo quiero amar las cosas que tú amas y quiero aborrecer las cosas que tú aborreces, porque yo sé que tú eres un Dios temible. Yo había tenido esa revelación que Dios era un Dios temible, que era santo, que Él no iba a pasar por justo al injusto y que realmente Él espera santidad de nosotros. Entonces yo empecé a decirle, Dios, yo quiero entender y conocer tu corazón. Yo quiero conocer tu corazón, quiero conocer tu corazón. Y empecé a hacer esta oración muchas veces
Y Dios me empezó a llevar a tener conversaciones con estas personas, esta iglesia que se reunía en las casas, estas personas que Dios colocaba alrededor, Ana Milena, Oscar, sobre todo con Alejandra, con Lina, con Ana María. Y Dios empezó a llevarme a mí a un punto en el que yo tuve que ser excesivamente sincero con Él. Y me di cuenta de que me costaba mucho, de que había momentos en donde yo no podía decirle a Dios qué tan mal estaba. Y hubo un día en el que yo dije: voy a ser completamente sincero con Dios. Y se lo dije: Señor, yo sé que estos pecados a ti no te gustan, yo no quiero que me gusten, pero la realidad es que lo hacen. Y yo no tengo la fuerza para quitarlos. En mí solo está seguir aquí atado, pero yo confío en que tú puedes hacerlo. Ya voy a dejar de tratar de hacerlo yo. Recuerdo incluso que por ese momento en la iglesia local en donde yo estaba había un montón de consejos para eso, que sacar pantallas del cuarto, bañarte con agua fría, pegar versículos, un montón de cosas así. Recuerdo que eso realmente a mí no me funcionó y yo simplemente le dije a Dios como: ya llevo 10 años intentando esto, si alguien me va a liberar de esto eres tú, yo no puedo. Y te digo la verdad, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu corazón. Y dije: Espíritu Santo, necesito que tú me ayudes. Y esa noche yo tenía una decisión muy importante que tomar. El lunes de esa semana tenía un examen en la universidad, pero ese día también mi prima me había invitado a compartir con los jóvenes de su iglesia. Recuerdo que yo estaba muy indeciso, incluso tenía el pensamiento de: hey, si tú eres un cristiano ejemplar, tienes que quedarte estudiando. Y empezó una batalla en mi mente súper fuerte para pensar si iba o no iba, porque estaba como esa noción de justicia propia, de pensar: tienes que ser un cristiano juicioso y los cristianos juiciosos son responsables, así que quédate estudiando. Pero yo dije: no, no, yo voy a tomar la decisión difícil de confiar en Dios, ir y arriesgarme y simplemente ir y compartir de su palabra y voy a confiar en Él. La noche anterior había tenido una pesadilla muy fea. Después de que tomé la decisión, recuerdo ir a la casa de mi prima. Esa tarde llegué, después de haber tenido un día en el que fui muy sincero con Dios. Yo le dije a Dios: anoche soñé muy mal. Esta noche me dejas por favor soñar contigo. Y me acosté a dormir. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí. Si esta historia te impactó y quieres seguir a Jesús, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo y quieres conocer el diseño original de la iglesia con otros discípulos, visita nuestro sitio web